que podrían ser relevantes en función de los dos apartados previos, ¿no? Una cosa interesante, un poco retomando lo que decía Martín, cuando uno mira cierta literatura sobre desarrollo, qué sé yo, por ejemplo, Acemoglu y Robinson, ¿por qué fallan las naciones? Ahí parecería que los economistas tienen que explicar por qué fallan en el intento de desarrollo, como si fuera obvio que no tendrían que fallar, digamos. El caso extraño sería el caso que falla, digamos, ¿no? Y en realidad parecería que acá estamos, si uno mira la etapa de globalización financiera, países donde ha habido cambio estructural y desarrollo, uno podría decir, bueno, China. Y China es en realidad un proceso que viene de una etapa previa, digamos, ni siquiera es de esta etapa, digamos, ¿no? Entonces no parece ser tan simple en esta etapa tan evidente el tema de que el desarrollo sea una cosa evidente, alcanzable a la mano de cualquiera, como a veces se sugiere en los debates públicos, ¿no? Primero, para hablar de financiamiento del desarrollo, vamos a decir un poco de qué, por lo menos en mi opinión, no es relevante la discusión de financiamiento del desarrollo y por qué. Una cuestión que aparece en el debate público siempre es esta cuestión de canalizar el ahorro para la inversión como un requisito para el crecimiento y el desarrollo en el largo plazo, ¿no? El problema de eso es que remite a una lógica un poco pre-keynesiana, ¿no? Donde en la idea original de Keynes y en las aclaraciones que Keynes hizo posteriormente, el ahorro es un residuo, es una variable pasiva y no hay manera de aumentar el ahorro si no es aumentando la inversión, justamente. Entonces, esa vía parece confusa y uno podría ser optimista y decir, bueno, quizá cuando uno está hablando de canalizar el ahorro hacia la inversión, está hablando de financiar la inversión. Cuando uno mira el tema del financiamiento de la inversión, lo que encuentra en el mundo y en Argentina también es que la enorme mayoría de la inversión es autofinanciada. Así, hay una fuerte relación positiva, creciente en las últimas décadas entre crecimiento y autofinanciamiento, ¿no? Si uno mira la teoría macroeconómica convencional, la que está en los manuales, digamos, uno se acuerda, cualquiera que estudió economía, macroeconomía básica, de que el nivel de inversión, el volumen de inversión es una función decreciente de la tasa de interés. Básicamente, incluso hoy en Argentina, en el debate público aparece eso por el tiempo, ¿no? Y que este camino, digamos, sería suficiente para, si se eliminaran las rigideces correspondientes, si todo funcionara como dicen los manuales, para llevar a un sendero de pleno empleo o, por lo menos en tendencia, acerca de lo que se llama tasa natural de desempleo. Bueno, esta visión fue ciertamente criticada en los años 60 y 70 a nivel teórico por la controversia del capital, que quedó completamente desacreditada. De todas maneras, en los años siguientes se reincorporó en los manuales de macroeconomía como si nada hubiera ocurrido. Es una cosa, realmente parecía una tesis de doctorado, eso, o hacer varias, digamos, ¿no? De ver qué pasó cuando parecía que economistas ilustres de dos bandos distintos se pusieron de acuerdo sobre un tema y quedó todo en el olvido. De todos modos, si uno se olvida de esas controversias, como se han olvidado, y uno mira por el lado empírico, la relación entre inversión y tasa de interés a nivel internacional es muy débil también, ¿no? Y lo que sí hay ahí que es interesante es una influencia importante de la demanda, de las cantidades en el volumen de inversión. Entonces ahí ya vamos teniendo algunas pistas más interesantes. Si uno mira trabajos actuales, empíricos, obviamente quizá de raíces más, en realidad no es de raíz heterodoxa, hay de todo, muestran esta relación también, digamos, fuerte entre los niveles de utilización de la capacidad, por ejemplo, los cambios a corto plazo en la acumulación de capital. Por ejemplo, Stockhammer, que es un economista post-keynesiano, Tony O'Neill también encuentran que el nivel de ventas de las empresas tiene efectos positivos en la inversión. Un trabajo prestigioso
famoso Ray Fair en Estados Unidos, encuentra evidencia muy clara del efecto acelerador y encuentra una práctica nula significación de las tasas de interés. Lo mismo en un trabajo de Bowen, por ejemplo, también vinculado a Estados Unidos, donde se pone en evidencia una cadena causal que va del consumo a la producción y a la inversión. Esto plantea un desafío a la teoría keynesiana y keynesiana más tradicional, en el sentido de que la inversión en esos modelos es considerada una variable autónoma que es la responsable de generar básicamente los ciclos y determinar el nivel de actividad a través, dado un nivel multiplicador, etc. Bowen sostiene, como muchos vimos en Argentina, que esta causalidad inversa desconcierta a los economistas, pero no a los empresarios. Los empresarios entienden perfectamente que el volumen de producción no puede aumentar si no hay demanda y que la inversión no puede aumentar si no aumenta el volumen de producción, digamos. Es una cosa evidente que muchos periodistas y analistas descubrieron en Argentina en estos últimos 2 años por razones evidentes, digamos, cuando la inversión estaba llamada a ser la estrella de la película, ¿no? Bueno, hay más trabajos, yo no quiero abundar en esto, pero que señalan la misma influencia de elementos de demanda que forman las expectativas de los empresarios y que inciden fundamentalmente en las decisiones de inversión. ¿Qué pasa en América Latina? Vamos a tomar el caso de México, Brasil y Argentina. Pasa básicamente lo mismo. Yo voy a mencionar, ahí hay trabajos que yo seleccioné que muestran esta asociación fuerte en Brasil y en México, pero voy a mencionar 2 en Argentina que muy rara vez son mencionados y son los únicos 2 trabajos que yo conozco, o por lo menos uno de los pocos trabajos que yo conozco sobre inversión de largo plazo en Argentina. Uno es de Roberto Frenkel, con Fanelli y Bombecchi del año 97, que es básicamente una estimación de los determinantes de la inversión en la convertibilidad. Obviamente, ellos terminan concluyendo que lo que explica la inversión en ese periodo es un principio de acelerador flexible, es decir, la demanda actual y esperada incide en las decisiones de inversión. Un trabajo todavía de más largo plazo, de Korenberg y otros colegas, señala este mismo comportamiento de la inversión privada en función del comportamiento procíclico, asociado a variaciones en la demanda, también, según las palabras de los propios autores, similar a un mecanismo de acelerador. Lo interesante es que estos 2 trabajos, por ejemplo, no tenían en cuenta previamente en sus modelos este tipo de incidencia y tampoco tenían mucha manera de explicar esto. De hecho, si uno lee el trabajo de Frenkel, Fanelli y Bombecchi, se nota que la parte más teórica la hizo Fanelli, que no tiene ninguna relación con el modelo del acelerador y vuelve al tema del ahorro, financia la inversión, después de haber planteado esta salida, ¿no? Ahí yo voy a mencionar ahora una cosa interesante que tiene el trabajo de Korenberg, es que incorpora otras variables en el análisis y la estimación que dan información adicional que me parece que es interesante. Primero, que las variables proxy del costo de invertir no son significativas para explicar la inversión. El volumen de crédito no es significativo para explicar la inversión de largo plazo. Pero hay una cosa interesante por la implicación de política que podría tener. Las políticas activas de promoción e incentivo a la inversión nacional, por ejemplo, obviamente el crédito, afectan la composición de la inversión. Es decir, las oportunidades de inversión estarían dadas por la expansión del mercado a nivel agregado, y los que invierten en parte se definen por el acceso al crédito, por la capacidad tecnológica, etcétera, etcétera. O sea que eso tiene para la política pública, creo yo, una importancia muy grande, digamos. Lo que no cambia el resultado global del trabajo, ¿no? Acá hay una mención a algunos autores en Argentina, particularmente a los amigos Florencia y Alejandro Fiorito, que han hecho trabajos sobre esto, hemos hecho trabajos juntos sobre este tema, tratando de darle una interpretación conceptual más consistente en términos de colocarlo en un modelo coherente que explique este tipo de causalidades y algunas implicancias importantes de política, ¿no? En ese marco, cuando uno limpió un poco el terreno de estas dudas,
ahí aparecen restricciones sobre el crecimiento de largo plazo, y yo no puedo más que coincidir completamente con Martín cuando dice que hay esta discusión de crecimiento y desarrollo muy válida, pero sin crecimiento no podemos empezar a hablar de nada, digamos. A eso después habría que sumarle el cambio estructural, que no va a surgir solamente por el crecimiento, pero hay dos tipos de restricciones fundamentales que me gustaría señalar sobre estos procesos. Una son restricciones políticas, que no son debidamente tomadas en cuenta. Kalecki es un autor que anticipó algún criterio para tener en cuenta, para considerar estas restricciones políticas, que básicamente consisten en la incidencia que tienen los conflictos distributivos y su impacto en la política macroeconómica y por ende en el nivel de crecimiento. Para decirlo rápido, expandir la demanda parece fácil, pero a veces políticamente es complicado, digamos, podríamos decirlo así, y hay experiencia, lamentablemente, yo creo que Carlos lo puede certificar, la experiencia de Brasil hoy es un ejemplo muy claro de esto que estoy diciendo. Y el otro elemento, más conocido para nosotros, porque parece que nacemos con la restricción externa y vivimos con la restricción externa, es el problema del financiamiento externo, ¿no? Básicamente, en el enfoque convencional, este problema no existe. Si en el enfoque neoclásico uno tiene un déficit de balanza de pagos, es en realidad la manifestación de un desequilibrio interno, que es lo que prácticamente este gobierno intenta resolver en estos momentos duros que estamos viviendo, ¿no? Entonces, generalmente la hipótesis de los déficits gemelos, del déficit fiscal y externo, involucra una causalidad que va del déficit fiscal al déficit externo, y la única manera de resolver eso es haciendo ajuste fiscal o haciendo ajuste de gasto interno. Y la única forma de acomodar las variables en ese sentido. Propiamente no existe restricción externa al crecimiento en ese enfoque. O sea que ese enfoque no es muy útil para estudiar estas cosas, como en mi opinión tampoco es útil para estudiar otras, ¿no? Pero la restricción externa es básicamente, como han señalado los estructuralistas, un problema de financiamiento. Por ejemplo, era muy típico en la literatura más temprana del estructuralismo decir que mucho antes de que la economía alcance niveles de pleno empleo o cercanos al pleno empleo o a la plena utilización de la capacidad, había un problema de insuficiencia de divisas. Y básicamente uno lo puede pensar como un descalce de monedas. En términos de la literatura chartalista, lerneriana, lo puede pensar en términos de un descalce de monedas. ¿Qué quiere decir? Y una moneda en la cual se realiza el gasto interno, en países que tienen una moneda con un cierto grado de soberanía monetaria, versus la moneda en la que se pagan las importaciones, que es la moneda que corresponde al país que emite esa moneda internacional de reserva, que no es obviamente nuestro caso. Entonces, en principio es una restricción financiera que está cortando el crecimiento, porque estamos dentro de una jerarquía internacional monetaria donde nos tocó ser una moneda periférica por cuestiones históricas vinculadas con el sistema de poder, con los modelos de desarrollo. Tomando esto como insumo, ¿qué ocurrió en los años 2000? Bueno, hubo una cosa que uno podría llamar, y se llamó en la literatura, como un desacople en las tasas de crecimiento. Un desacople que todavía persiste, o sea, se ha suavizado, y significa que hay una diferencia bastante persistente entre las tasas a las que crece el mundo en desarrollo y los mercados emergentes versus los países desarrollados. La línea roja muestra los países de desarrollo. Obviamente ahí el peso de China e India es muy importante. Yo hice un trabajo sobre esto, no coloqué los gráficos acá, pero si uno observaba estos gráficos por regiones, por ejemplo América Latina también se había desacoplado hasta que Argentina y Brasil se cayeron, digamos, de la soga, ¿no? Y que hasta ese momento, incluso América Latina, aunque exhibía una diferencia menor que otras regiones, tenía un grado de desacoplo, incluso midiendo esto en términos de PIB per cápita. Es una medida quizá más todavía interesante. África estaba desacoplada, sigue menos, obviamente Asia sigue, y obviamente en el caso de América Latina, lo que señaló recién Martín, ¿no? Las regresiones de Argentina y de Brasil hicieron que ni siquiera hoy estemos creciendo a la tasa que crece el mundo desarrollado, digamos, ¿no? Entonces acá lo que es interesante es analizar, bueno, ¿cómo ocurrió esto?
Incluso cómo ocurrió esto en las regiones que, bueno, que no son China, ¿no? Porque lo de China parece a la altura ya ser medio automático, parece que es China, parece como que ser chino es crecer las tasas altas. Aparte, otra cosa interesante es que China viene desacoplada del crecimiento mundial desde hace mucho más tiempo, digamos, desde los años 80. O sea que hubo algo en los años 2000 que ayudó a que otras regiones, otras causas adicionales que provocaron que otras regiones pudieran tener este proceso de divergencia relativo tan interesante, que además tiene un carácter histórico. Si uno mira hacia atrás, es la primera vez en la historia moderna que tenemos este proceso, digamos, porque la edad de oro del capitalismo, la diferencia de crecimiento poblacional hacía que en los PBI per cápita la divergencia no se notara, básicamente, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores que permitieron este desacople? Bueno, yo menciono acá, literatura que está mencionado, yo tomé acá básicamente los 4 que me parecían más importantes y que están, como vamos a ver a continuación, muy conectados. El cambio en la tendencia de los precios absolutos y relativos de los commodities, ahora vamos a ver esto de absolutos y relativos, las tasas de interés internacionales, básicamente las que fija Estados Unidos, los grandes flujos de capitales, podríamos decir un tercer ciclo de flujos de capitales hacia la periferia. Y también una cosa acá que me parece importante, cambios importantes que hubo en las políticas económicas de muchos países de la periferia. Acá con el tema de los precios de las commodities, uno de los elementos, yo no me voy a poner a discutir esto en profundidad, pero un elemento que no es tomado en cuenta y que está empíricamente bastante sólidamente establecido, es la relación que hubo entre los tipos de cambio y los precios de las commodities, los precios absolutos, los precios en dólares de commodities. Básicamente, uno puede pensarlo en Argentina, esto sí, nosotros exportamos soja, pero somos tomadores de precios. Ahora, con todos los otros exportadores de soja, fijamos el precio internacional. ¿Qué quiero decir? Si todos los que exportamos el producto A apreciamos en términos reales nuestras monedas frente al dólar, ese precio va a subir en el mercado internacional. El precio absoluto va a subir. Y se va a mantener en la medida de que estos países, este bloque, pueda mantener ese nivel de apreciación en el tiempo. Esto, bueno, yo menciono ahí un trabajo, pero en el trabajo que hice de desacople ya del 2012, hay mucha literatura empírica con el mismo resultado, y la discusión ahí, en todo caso, es una interpretación sobre cuáles serían los mecanismos de causalidad y toda esta cuestión, ¿no? Que es muy interesante. Bueno, ahí claramente hay uno de esos trabajos abre la posibilidad de una especie de, incluso de dinámica cíclica, ¿no? Por ejemplo, en los 80 y los 90 había una tendencia a la baja en los precios de las commodities, mientras las monedas de los países que exportaban ese commodity se devaluaban coordinadamente, mientras las tasas de interés en el sector eran relativamente más altas, ¿no? Desde los comienzos de los 2000, este proceso se revirtió y este es uno de los mecanismos que está detrás del auge del precio de las commodities, del precio absoluto, del precio en dólares de las commodities, ¿no? Y es uno de los factores, obviamente, para nuestro problema de financiamiento externo, factor crucial, como nosotros lo sabemos muy bien. Otro trabajo, también de Drake y otros colegas, de 2015, menciona justamente que es posible revertir esta dirección de causalidad, ¿no? Del tipo de cambio a los precios en dólares de las commodities. Un ejemplo sería una suba brusca de la tasa de interés resuelta por la Reserva Federal puede provocar un sudden stop, una parada súbita en la entrada de capitales. Esto produce un vuelo a la calidad, produce a su vez como consecuencia una devaluación coordinada de todas las monedas periféricas, y esto termina empujando por abajo el precio de las materias primas. Ahí estos autores muestran una cosa interesante, que es un efecto ingreso negativo, porque eso termina afectando el ingreso en dólares de esos países. Pese a todo, también en trabajos actuales aparece con mucha más fuerza que antes esta cuestión de devaluaciones coordinadas sin aumentos de las exportaciones, por razones adicionales
adicionales a las que mencionaban los viejos estructuralistas que por definición eran pesimistas de las elasticidades. Ahora hay más integración productiva, la producción está más globalizada, realizada en cadenas regionales de valor o en cadenas internacionales de valor, y eso provoca que la elasticidad haya descendido todavía más, digamos. Un aspecto clave, yo dije, medio de paso, de esta posibilidad de desacople fue la mejora en las políticas macroeconómicas, y una de las mejoras fue la administración de la balanza de pago. Uno puede discutir si la forma en que los países en desarrollo administraron las balanzas de pago fue una política muy consciente y muy estratégica, muy definida, o fue una política por default, pero fue la política que se aplicó. Y esa política, y yo ahí tengo un matiz con algunas cosas que se dijeron aquí, ha generado, quizás estamos muy marcados por la experiencia argentina, que vivimos en crisis y inestabilidad permanente, ha generado más de una década sin crisis externas en los países en desarrollo. Más de una década sin crisis externa. Incluso uno podría decir que la reducción del crecimiento, del ritmo de crecimiento que se observa, que describía Martín, en la mayoría de los casos, si no en todos, es más producto de problemas de política interna que de un problema estrictamente de restricción externa. De hecho, vamos a ver que desde 2012 en adelante, sin shocks externos severos, muchas monedas de estos países emergentes empiezan a devaluarse, algunas significativamente. Las razones no son claras, muchos de esos países tienen muchísimas cantidades de reservas acumuladas en todo el periodo previo, no tienen niveles, ahora lo vamos a decir de paso, pero lo podemos adelantar, niveles de endeudamiento externo público como en los 90 tan importantes, al contrario, lo han disminuido. Argentina es un caso completamente contra la corriente en ese sentido, Argentina actual, digo. Entonces uno podría pensar que esas devaluaciones estarían respondiendo a decisiones de política, principalmente política monetaria y cambiaria, y no son devaluaciones espontáneas, provocadas como síntomas de crisis y demás. Esto recién lo comentaba, hay una menor fragilidad financiera por el peso del endeudamiento externo, menor endeudamiento externo. Parte de los pasivos que en los 90 estaban en moneda extranjera ahora están denominados en monedas nacionales. Muchos de los países que han emitido deuda y que con deudas que han aumentado en términos del PBI son en su gran mayoría deudas en monedas domésticas. O sea que la fragilidad externa de esta posición es mucho menor. Otra vez Argentina fue a contramano de esta tendencia. En la década de los 90 muchos gobiernos asumieron compromisos con tipos de cambio fijos, de manera que eso era una posición mucho más vulnerable. Todos los pasivos externos se transformaban potencialmente en una pérdida de reservas. Mientras que hoy tenemos tipos de cambio flexibles, que esto proporciona un instrumental más variado para suavizar los ajustes y evita o permite controlar mejor las presiones especulativas. En suma, yo